Y llega la edición del 1 de diciembre de la edición también de la mañana de Comercio TV. Se nos acabó noviembre, empezamos el último mes del año, ya sabe, a ponerle toda la buena energía, a cerrar bien este año. Maurito, sus fans también le estaban extrañando, bienvenidos de sus vacaciones. Dichosos los que tienen vacaciones. ¿No es cierto? Acá nosotros al pie del cañón en este último mes del año. Bueno, por eso decimos con toda la esperanza, todas las ganas para cerrar el verano. Nosotros vamos a cerrar bien el año y nos va a ir bien verano. El que trabaja, Dios le ayuda, dice. Exacto. ¿No es cierto? El que madruga, sobre también, todo el que madruga. Al que madruga, Dios le ayuda. Y nosotros sí que madrugamos, así que estamos bien cuidaditos y bien ayudados por Diosito. Y también con ese espíritu que viva Quito. Así es, pues oficializaron ya pues las fiestas de Quito de una manera diferente. Sí, nos toca adaptarnos por los momentos que estamos viviendo debido a la pandemia. Así que virtualmente festeje las fiestas de Quito. Festeje, ahí está bueno. Hay 100 y pico de actos que se van a transmitir por la red. El pregón, pues. Claro, yo ni me enteré. Pero bueno, se presentaron varios grupos musicales también, cantantes haciendo un homenaje a nuestra ciudad. Lindo. Habrá que ver en la agenda que hay hoy día. Sí, para ver qué se hace. A ver qué se virtualmente, hace. ¿A qué hora se prende la compu? Le voy a llamar por Zoom a ver qué hacemos. Eso, le digo, a ver, ¿a qué hora se prende la compu? Llamará. Y ahí al ladito. Muy a lo quiteño. Llamará, asomarase. Asomarás, ve. Eso, un canelazo. Eso, se le va a decir salud con canelacito. Así. Ahí estamos. Bueno, con espíritu de fiesta, como tiene que ser diciembre, acá iniciamos. Vamos a iniciar ya con la información. Le vamos a contar que el salario básico unificado se mantendrá en $400 para el año 2021. Sin embargo, para dos segmentos de personas, trabajadores y desempleados, el gobierno entregará una compensación de $60 y $100 respectivamente. Luego que representantes de los trabajadores y empleadores no llegaron a ningún acuerdo respecto del incremento salarial para el siguiente año, el Ministerio de Trabajo, en base al cálculo de la inflación proyectada que dio como resultado menos 1,01%, tomó la decisión. De acuerdo a lo que establece el Código del Trabajo, no hay la posibilidad de incrementar el salario básico unificado para el año 2021 y por lo tanto debe mantenerse, de acuerdo a lo que dice la ley, en $400. Según la autoridad, la afectación directa del no incremento salarial aborda a un 4,8% de trabajadores, mismos que perciben como remuneración un salario básico unificado. Al no existir alza salarial, el gobierno compensará en algo ese segmento. Y lo pagará directamente en el primer trimestre del 2021 en un solo pago, con una transferencia de $60 a todos aquellos trabajadores que ganan el salario básico. Además de esta compensación, está otra de $100, que será entregada a todos quienes se encontraban con un contrato de trabajo durante 2020 y producto de la pandemia lo perdieron. Lo que se ha planteado con este mecanismo es que estos recursos sean depositados en las cuentas individuales de cada una de estas personas en la Seguridad Social. La pregunta es, ¿cómo la cartera de trabajo conocerá a qué trabajadores o desempleados deberá cancelar los $60 o $100 respectivamente? No dependerá de los ecuatorianos ni el tener que registrarse, ni el tener que justificar, sino serán las afiliaciones de la Seguridad Social las que determinarán, uno, los ecuatorianos que ganan el básico, y dos, los ecuatorianos que, habiendo estado afiliados a la Seguridad Social, han perdido su trabajo y no lo han podido recuperar nuevamente. Según el gobierno central, lo que se busca con esto es garantizar todos los derechos para los trabajadores, pero también generar oportunidades. Esto debido a que los datos mostrarían que existe un 48% de ecuatorianos que permanecen en la informalidad, informó Javier Rosero. La decisión del gobierno de no incrementar el salario para el 2021 generó rechazo en los sectores de los trabajadores, mientras que el sector empresarial mostró su apoyo a la determinación del gobierno nacional. Veamos. Conocido que el salario para 2021 permanecerá en $400, desde las organizaciones de trabajadores se generalizan los rechazos. Esta acción del gobierno nacional evidentemente que obedece a los acuerdos con los empresarios. Los empresarios desde el inicio plantearon el hecho del congelamiento salarial y una posición de congelar durante 4 años el salario de los trabajadores. El sector empleador tiene otra visión. Ellos creen que la decisión del Ministerio del Trabajo, además de ser técnica, es lógica, pues el incrementar los salarios podía poner en peligro el empleo. Considero que dentro de todo ha sido una decisión objetiva. Creo que el momento no da como para subir
subir los salarios. Ya en la segunda parte, con ello nos referimos a las compensaciones por una sola vez de 60 y 100 dólares, los frentes populares y organizaciones sociales se muestran aún más indignados. ¿Qué significan esos 60 dólares, entre comillas, al año? ¿Significa eso 0,02 centavos la hora de trabajo? Es decir, significan 0,016 centavos el día. Es decir, ni siquiera para los pasajes o para el incremento de pasajes en la ciudad de Quito. Aunque no va por el mismo lado, Patricio Alarcón cree que aquello puede traer consecuencias a cualquier otro gobierno. Si usted no tiene plata, no puede seguir dando bonos, pero además tenemos que tener cuidado que esto sea un mal precedente, pues. Entonces, cuando estemos pasando por una crisis económica, igual usted tiene que buscar una manera de compensar por motivos políticos a la gente cuando la realidad es otra. De siempre las visiones de trabajadores y empleadores se muestran divididas. Sin embargo, hoy la certeza es que el salario permanecerá en 2021 en 400 dólares. Las inconformidades, al menos de los trabajadores, serán expresadas en protestas en los próximos días. Informó Javier Rosero. En el centro de Quito hay una cajita de piedra cuyo interior de oro resplandece para sus visitantes. Es la iglesia de la Compañía de Jesús, ubicada sobre la calle de las Siete Cruces, que desde 1605 es uno de los relicarios obligados a visitar en la capital. Los detalles de su estilo barroco fueron plasmados en sus cúpulas, oratorios y demás ornamentos, que la convirtieron en una de las edificaciones más importantes de la América colonial. Quito, relicario de arte en América. Casa Grande, 1918. Ahora que no estás, vibran remotas sombras. Plaza de la Independencia, conocida como la Plaza Mayor de la capital. Ni la piedra de luz. Les contamos que alcaldes del país se concentrarán este martes en la Plaza Grande por los recortes de asignaciones presupuestarias a los 221 municipios. Esperan ser recibidos por el primer mandatario. Además, presentaron una acción legal. La reducción del presupuesto a los gobiernos seccionales es un hecho tras la publicación de 2 acuerdos ministeriales el pasado viernes. Los alcaldes del país advierten que el gobierno no estaría cumpliendo con las asignaciones que acordaron meses atrás. Se publican estos acuerdos ministeriales terminando el diálogo por completo entre el gobierno nacional y los municipios del país. La cartera de Finanzas anticipó que la situación económica es compleja debido a la caída de ingresos tributarios y petroleros durante la pandemia. Al momento se ha pagado a los GATS 1.719 millones de dólares. Sin embargo, hay un monto pendiente por modelo de equidad territorial. Vamos a hacer un esfuerzo cercano en lo que resta del año a 350 millones de dólares, con lo cual llegaríamos a un esfuerzo total de 2.350 millones de dólares. Eso es lo que tenemos previsto en la programación. Los municipios reciben asignaciones por ley. La reducción sería por concepto de equidad territorial y depende de cada municipio. En Esmeraldas el recorte es del 60%. Según varias autoridades con menos recursos y 14 competencias, no les permitirá solventar las deudas. Es decir, hay un presupuesto que prácticamente a todos los municipios prácticamente estamos agonizando. Los diferentes municipios no tienen para pagar los sueldos de los funcionarios, sea deuda de 2 a 3 meses. Los alcaldes del país no están conformes y se concentrarán este martes en la Plaza Grande. El gremio hizo público sus exigencias. Se reconsidere la publicación y emisión de los acuerdos ministeriales. Se haga conocer de manera inmediata la programación de pago de las asignaciones. Según la AME, la deuda que mantiene el gobierno con los municipios supera los 1.212 millones de dólares. Además, ingresaron una acción de protección en contra de la cartera de Finanzas. Informó Priscila Cadena. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, en su programa radial habló sobre el empleo y productividad. Además, ratificó su decisión de no participar en las elecciones. Resultado ley humanitaria. Con respecto al tema del empresariado y los trabajadores, permitió que crezca
el empleo en aproximadamente 6.7%, y por supuesto el desempleo disminuyó en esa misma cantidad. Apoyo a emprendedores. Tenemos créditos para emprendimiento. Los créditos de Actívate Ecuador precisamente están dirigidos hacia ellos. Los contratos por obra o giro del negocio han permitido que tengan las empresas pluriempleo, que se contrate con facilidad y que se desvincule con facilidad a la finalización del contrato. Comparativo desempleo. Con más empleo, y menos desempleo, inferior al 17.2%, que es 0.3% de Argentina, al 11.1% que tendría México, si mal no recuerdo, y la tasa de desempleo de Ecuador estaría cifrando el 8%, bastante inferior a estos países. Candidatura presidencial. Pero con respecto a que ahora no soy candidato, realmente, si es que quiere saberlo exactamente, nunca quise serlo. Ni desde la primera candidatura a mi presidencia quise serlo. El modelo parlamentario bicameral podría ser excluido en el informe para segundo debate que prepara la Comisión de Enmiendas Constitucionales. Este es uno de los 3 puntos medulares que propone el Comité por la Institucionalización Democrática para Consulta Popular, por lo cual califican de inconstitucional esta posibilidad. 3 aspectos medulares plantea la propuesta del Comité por la Institucionalización Democrática para enmendar la Constitución: eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, dar autonomía a la Fiscalía del Poder Judicial y volver a un modelo parlamentario bicameral. Sin embargo, este último punto podría no ser incluido en el informe para segundo debate que prepara la Comisión de Enmiendas, luego de una moción presentada por la asambleísta lojana Yanine Cruz. No habría el respaldo en plena Asamblea Nacional para poder dar paso al tema de la bicameralidad, lo que resultaría una afectación, en este caso, para dejar de lado la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana o el tema de la independencia de la Fiscalía. Esto es apoyado por la mayoría de la mesa, sin embargo, también es fuertemente criticado por los proponentes de la enmienda. Lo que está haciendo es vulnerando un principio organizativo del Estado, como es la democracia directa y los derechos de participación de los ciudadanos. Y hace referencia al artículo 442, inciso 2 de la Constitución, que señala: la iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos 2 debates. El segundo debate se realizará al menos 90 días después del primero. El proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea. No dice, este proyecto se modificará, se cambiará, se le podrá quitar todo lo que quieran, podrán hacer todo lo que quieran. No dice. El proyecto de iniciativa de reforma constitucional se aprobará por la Asamblea. Pero en la legislatura hay otra interpretación del artículo. Ninguna parte de la Constitución establece que se pueda pasar la petición o la propuesta íntegra del comité. Para eso son las comisiones especializadas, para debatir, pero la mayoría coincide, ni que no es un momento oportuno y que yo creo que sería retroceder totalmente. ¿Cuándo va a ser el momento político para una reorganización, una reestructuración de la Asamblea? Cuando todo el pueblo ecuatoriano se levante a las calles para decirles que no han hecho nada por el país. Cuando ya no tengamos la mínima institucionalidad que hoy tenemos. Dentro de la comisión no se ha definido nada, pues también hay quienes consideran que podría ser improcedente excluir una parte de la propuesta. Quiero pedir una reconsideración a los colegas. Tengo esa preocupación, desde mi punto de vista, no se lo debería eliminar y al final del día quien tiene que decir esto es el Pleno. Por lo pronto se ha ofrecido que para la primera quincena de diciembre estará listo el informe para segundo debate, de tal forma que los tiempos se ajusten y la consulta popular pueda darse en los comicios generales de 2021. Informó Carolina Basante. Son las 7:17 de la mañana, es tiempo de dar la bienvenida al ministro de la Producción, a Iván Montaneda. Señor ministro, desde Armatriz de Televicentro, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Hay buenas noticias, vamos a hablar de temas positivos para la producción de nuestro país. Señor ministro, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Roberto, buenos días. Tenemos un pequeño problema técnico, pero aquí estamos atendiendo esta entrevista que, por cierto, es muy importante para conversar. Sin duda, ministro, muchas gracias. Vamos a hablar del acuerdo comercial de primera fase con Estados Unidos que se firmará en los próximos días. ¿Qué es lo primero que se va a implementar, ministro? Y para que entiendan un poco la ciudadanía, ¿qué es un acuerdo de primera fase?
Mire, históricamente Estados Unidos ha sido uno de los principales socios comerciales del Ecuador. El gobierno del presidente Lenín Moreno ha concentrado sus esfuerzos en reconstruir nuestra relación bilateral con este mercado, con resultados positivos para el país. Como resultado de la tercera reunión del Consejo de Comercio e Inversiones, con sus siglas en inglés TIC, que se realizó hace 2 semanas aproximadamente en Washington, los dos países decidimos firmar un acuerdo de primera fase. ¿Qué es un acuerdo de primera fase? Es un acuerdo corto que tiene pocas materias, pero todas ellas serán parte del texto, del gran texto y las mismas disposiciones de un acuerdo comercial mucho más amplio, que es hacia dónde queremos aterrizar como país. En esta etapa, esas materias se enfocarán en temas de fácil implementación. No trataremos temas que tengan sensibilidad, como por ejemplo los productos agrícolas o accesos a mercados. Este acuerdo lo implementará la Oficina de Comercio de la Presidencia de Estados Unidos, el USTR, y para el acuerdo comercial más amplio se debe obtener la autorización del Congreso de ese país. Sí, algo que también lo estamos trabajando, pero que tomará un poco más de tiempo. Sin embargo, dadas las elecciones y cambios de administración que se dan en ambos países, firma de este acuerdo en primera fase es positivo, pues nos permite continuar avanzando sin prejuicios de esos cambios. Concretar un acuerdo en primera fase, definitivamente, Roberto, coloca al Ecuador en la ruta de firmar un acuerdo completo, proyectando una agenda comercial 2021 muy comprometedora. ¿Qué es fácil de implementación, señor ministro, y qué beneficios iniciales se tiene con este acuerdo de primera fase? Mire, el acuerdo de primera fase está compuesto de 4 capítulos, con puntuales. Primer capítulo, rápidamente, facilidades para el comercio internacional. El objetivo de este capítulo es eliminar aquellos aspectos que traban el intercambio comercial entre ambos países. Hoy el intercambio comercial entre Ecuador y Estados Unidos es muy importante. El Ecuador tiene una balanza favorable. Existen más de 500 productos en la actualidad que entran a Estados Unidos sin pagar arancel, pero eso es gracias a que obtenemos el Servicio General de Preferencias Arancelarias. Es un mecanismo que el Ecuador le toca la puerta a Estados Unidos cada 2 años. Es más, el Servicio General fue renovado en marzo del 2018 y estará vigente hasta este 31 de diciembre, luego de la cual tendrá que ser renovado por el Congreso y ratificado por el presidente. Y a veces, Roberto, esta renovación no siempre es inmediata, como sucedió en el 2018, y eso genera inestabilidad en quienes, en los productores, en los exportadores, en los sectores productivos. Por eso la importancia de un acuerdo comercial. El acuerdo comercial con Estados Unidos es una victoria para todo el país. Pongámosle cifras a la relación bilateral. ¿Qué significa? ¿Qué le vendemos a Estados Unidos? Comparemos enero-agosto, hicimos un corte del año 2020. El principal destino de nuestras exportaciones no petroleras fue Estados Unidos. Vendimos más de 2.200 millones de dólares. Y tuvimos un incremento del 25% comparado con el año 2019, a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades de confinamiento que tiene Ecuador, que tuvo Ecuador y que tienen los países como en Estados Unidos. Y lo importante de esta cifra, Roberto, es que atrás de estos 2.200 millones en 8 meses, se genera más de 500.000 plazas de empleo directo en el Ecuador y más de 400.000 plazas de empleo indirecto. Entonces, definitivamente Estados Unidos no solamente es un gran comprador de productos tradicionales como camarón, como banano, como cacao, entre otros, sino que también Estados Unidos es un mercado al cual le vendemos productos de madera, productos de construcción. Los textileros están ansiosos por lograr un acuerdo que les permita vender más y sin pagar aranceles, procesados de frutas, productos plásticos, metal mecánicos, entre otros, llegan a este importante mercado de un alto poder adquisitivo. Entonces, regresando a los capítulos. Primer capítulo, facilidades para el comercio internacional. Segundo capítulo, que se tratará buenas prácticas de regulación. En este capítulo se van a establecer los parámetros de seguridad jurídica, Roberto, que son esenciales para atraer y mantener la inversión proveniente de ambos países. Vamos a institucionalizar y por consiguiente mejorar las regulaciones para proveer certidumbre que todo inversionista aspira. El tercer capítulo es un capítulo que el Ecuador lo propuso, que es beneficio para las MIPYMES, para las micro y pequeñas empresas. ¿Por qué lo hicimos así, Roberto?
del 100% de las empresas que hoy ecuatorianas le venden a Estados Unidos, el 82% están vinculadas a este sector de la micro, de la pequeña empresa y de la economía popular y solidaria. Esto representa cerca del 25% de las exportaciones totales a este mercado. En ese sentido se propuso tratar este capítulo, incorporarlo. Entonces las MIPYMES ahora con esto gozarán de mayores facilidades de negociación entre ambos países, gozarán de una reducción y simplificación de los procesos aduaneros para potencializar el intercambio. Habrá una cooperación para lograr una mayor integración de las micro y pequeñas empresas para integrarlas a las cadenas de valor. Yo creo que esto es fundamental. Y el cuarto capítulo que se centra este acuerdo de primera fase está en la lucha anticorrupción dentro del ámbito comercial. Eliminar la corrupción dentro del comercio internacional es crucial para garantizar un intercambio justo, seguro y verdadero. Vamos a fortalecer y automatizar los mecanismos de control en los procesos de comercio exterior. Todos estos capítulos se los vino trabajando Roberto hace más de un año en las diferentes mesas técnicas entre ambos países. El Ecuador ha sido reconocido por sus avances y parte de este reconocimiento es la propuesta de firmar el acuerdo en primera fase. Definitivamente, Roberto, esto nos pone ya en la plataforma del 2021 oficialmente para continuar y aterrizar en un acuerdo más amplio con las cifras que le he mencionado. Ministro Ontaneda, hablamos hace un momento de los beneficios de los 2.000 millones que se ha exportado. Si hablamos de productos, ¿cuántos son los productos que llegan de esos 2.000 millones a la canasta básica, llegan a los Estados Unidos, que es de Ecuador? Mire, hay muchísimos productos. El Ecuador año tras año tiene nuevos productos que se incorporan en la canasta de exportación no petrolera. Es conocido y reconocido a nivel mundial la calidad, el sabor de los productos tradicionales que tenemos. El banano, el camarón, el cacao, las flores ecuatorianas que funcionan en un buen sentido. Es importante, mire que incluso ahora nosotros logramos que las rosas ecuatorianas, un producto que pagaba arancel en Estados Unidos, perdiendo competitividad versus otros países como Colombia, por ejemplo, las rosas ecuatorianas, a pesar de eso, el 50% del volumen se vende en este mercado. Hoy las rosas van a entrar, ya están entrando desde el 1 de noviembre, gracias a la gestión que hicimos, producto de nuestra visita en febrero entre el presidente Moreno y el presidente Trump. Se logró y se planteó que las rosas pudiesen ingresar sin pagar aranceles. Se lo ha logrado. El Ecuador fue el único país que fue calificado en este sistema. Así que es otra gran noticia para el Ecuador, y así como productos enlatados, chochos, es decir, muchos productos que se desarrollan y que tienen valor agregado de la Sierra Central. ¿Más o menos serán 500 costa. productos, ministro? Van a pasar de 500 productos, son definitivamente cada vez muchísimo más. El Ecuador exporta servicios, el Ecuador tiene una serie de productos que a veces son pocos visibles, pero que son importantes porque cada vez van penetrando más a estos mercados que hay que reconocer que tienen un alto poder adquisitivo, que la marca de Ecuador se viene posicionando de manera importante, y hoy, cuando logremos en los próximos meses, yo creo que este gobierno, nosotros no alcanzaremos a firmar el acuerdo integral. Sin embargo, dar este arranque es histórico para el país, Roberto. No hemos estado en esta posición hace más de 20 años aproximadamente, y hoy nuestro gobierno está dando este paso fundamental de apertura comercial. ¿Cuándo se firma, señor ministro, este acuerdo de primera fase? El 8 estaba inicialmente previsto firmarlo el 7 de diciembre, que es lunes, y las agendas de las altas autoridades de Estados Unidos que llegan al país, hemos definido que sea el martes 8 de diciembre en el Palacio de Carondelet, se firmará este acuerdo comercial. Enhorabuena. La primera fase. La primera fase. No, claro, estamos hablando de la primera fase. ¿No hay cambio de ruta para el acuerdo general? Esto hablo porque hay cambios de gobierno. Usted lo dijo que esto no se va a mover, pero hay política nueva de lado y lado. ¿Esto no va a interferir? Desde el lado de Estados Unidos, hace 2 semanas, nos reunimos con la bancada demócrata y republicana. Sabemos hoy que el ganador es el presidente Biden, con una línea política demócrata. Sin embargo, Estados Unidos es un país con una institucionalidad muy fuerte,
y en estas reuniones con la bancada demócrata recibimos el respaldo. Estados Unidos está interesado en seguir consolidando esta importante relación con Ecuador, una relación fundamental en la región. Entonces, para nosotros ha sido fundamental continuar en esta ruta. Es una buena noticia para el Ecuador. Desde el lado ecuatoriano aspiro y espero que las decisiones que tome el próximo gobierno, sea quien sea, sean decisiones favorables, alejadas de la ideología, que es lo que nosotros hemos tratado de hacer. Hoy los ecuatorianos, Roberto, queremos trabajar. Hoy los ecuatorianos están desesperados por fuentes de empleo. ¿Quién genera empleo en el país? Los sectores productivos. Y son esos sectores productivos que necesitan este tipo de herramientas para vender, para aperturar mercados, para poder invertir, para tener certeza y certidumbre, y que estos sectores productivos generen muchas más fuentes de empleo para el Ecuador y para los ecuatorianos. Esto no es un tema de ideología, de qué partido político, es un tema de necesidad del país, y espero que así sea continuado, y tengo la certeza de que así será. Ministro, veamos un poco casa adentro, ¿cuál será el balance? Ya estamos acabando el año, hoy es 1 de diciembre, el balance en su sector de este 2020, finalmente, ¿cómo estuvieron las proyecciones, lo que se vio en los inicios de la pandemia, cómo hemos llegado y cómo terminamos? Fue un año complejo, difícil, Roberto, de muchas enseñanzas, y tuvimos que los ecuatorianos arreglar la carga en el camino. Hubieron proyecciones y afectaciones, existen obviamente importantes en materia económica, productiva, comercial. ¿Cómo no tenerlos si el país estuvo confinado desde el 15 de marzo por más de 120 días, con industrias totalmente paralizadas, comercios cerrados, incluso al momento no se encuentra 100% operativo. Los daños colaterales fueron inmensos, se hicieron proyecciones importantes de la región, se decía que América Latina tendrá un decrecimiento el año 2020 que supera el 11% del Producto Interno Bruto. El Ecuador estaba pronosticado en una caída de más del 8.5% de su PIB. Yo creo que hemos mejorado, son noticias importantes, y creo que esto es un producto de una buena articulación público-privada. El propio sector productivo, conjuntamente con el gobierno nacional, trabajamos para armar esos protocolos de bioseguridad, para poder tener esta reapertura importante, segura. Yo creo que todo esto se está dando y se ha generado hoy en el Ecuador, a pesar de que no estamos 100% operativos. El Ecuador es uno de los pocos países de la región, por ejemplo, cuyas exportaciones no petroleras crecieron. Crecimos un 8%, 9% comparado con el año pasado. Eso es importante porque en un país dolarizado necesitamos dólares. Esos dólares entraron, generaron más oportunidades y apuntalaron a esos otros sectores que necesitaban. El gobierno también puso su granito de arena con medidas importantes, con apoyos, con situaciones que ayudaron a paliar y a mitigar este durísimo impacto que atravesó el país, que atraviesa el país y que atraviesa la región y el mundo. Yo creo que ha sido también un año de oportunidades. Si bien incierto, cerraron, fíjese Roberto, 1.200 empresas cerraron el RUC. Significa que 1.200 empresas cerraron sus operaciones. También cerca de 6.000 empresas nuevas se crearon, y estas están vinculadas al emprendimiento. Se sacó la ley de emprendimiento, se hicieron algunas medidas importantes, Roberto, que nos van a permitir, y esto es una cifra fundamental, el 2021 será una cifra de un año de crecimiento. Al Ecuador está proyectado que crecerá un 4.5%, y eso es favorable para el país. Nosotros lo dijimos claramente, estos meses debemos resistir, estos meses debemos aguantar. La reactivación, el repunte vendrá en el 2021. Ministro Montaneda, mandarle un abrazo, gracias por contarnos las noticias referente a los acuerdos, las proyecciones que tiene, pues, evidentemente, y el balance de la proyección del 2021 y el balance de este 2020. Gracias, ministro Iván Montaneda, un abrazo, y que este mes de diciembre esté lleno de satisfacciones también. Gracias, Roberto, como siempre un placer compartir con usted. Un feliz diciembre y espero vernos prontamente. Gracias y buenos días. Gracias, el ministro de la Producción, Iván Montaneda, conversando los acuerdos que se han logrado en beneficio del país. Tiempo de una pausa, ya venimos. A partir este jueves, el Consejo Nacional Electoral ya podría dar una respuesta a la resolución del Tribunal Contencioso Electoral que de forma parcial aceptó impugnaciones en contra del binomio Arauz-Rabascal. Existen críticas al desarrollo de las elecciones del 2021.
Quizás muchos podrían calificarla como una decisión al puro estilo Poncio Pilatos. Pero como que alguien se quiere aquí, como le decía, lavar las manos y mejor... No quisiera pronunciarme en ese sentido, sino que simplemente el Tribunal Contencioso ha emitido su sentencia y nosotros tenemos que acatar. Medardo Leas, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, difiere con lo dicho por el consejero José Cabrera del Consejo Nacional Electoral y se muestra crítico ante la actuación del Tribunal Contencioso Electoral, reforzando que aquí sí existió el histórico lavado de manos. Sí, porque yo no comprendo la actitud del Tribunal Contencioso Electoral, que primero habilita a todos los movimientos que no tienen ninguna trascendencia ni respaldo para que participen en el proceso electoral, causando serios problemas a la organización de todo el proceso. Reacciones generadas tras la resolución del contencioso electoral que este fin de semana aceptó de manera parcial las impugnaciones en contra del binomio presidencial. Arauz Rabascal. El motivo sería que el CNE en un solo informe puso los dos recursos de Maico Laulestia del movimiento Ahora y de los accionantes Carlos Darboleda y Wilson Freire. En otras ocasiones también se ha hecho lo mismo. En la misma resolución se ha hecho los temas de objeción y también la calificación de candidaturas. Una vez que esté en firme la resolución, el Pleno del organismo electoral deberá pronunciarse en 3 días. Y de ahí, nuevamente, podría originarse el vaivén. Sea cual sea la respuesta del Consejo Nacional Electoral, va a ser apelado nuevamente al Tribunal Contencioso Electoral, porque alguna de las partes que no le guste apelará. Situación preocupante para Oleas, que con esto refuerza la tesis de que el Tribunal Contencioso Electoral debe desaparecer. Para que los conflictos que se generan en un proceso de elecciones pasen a una sala especializada del contencioso administrativo que hay a nivel nacional, candidaturas nacionales en la Corte Nacional de Justicia. Entonces no necesitamos tener un organismo ahí que te pasa sin hacer nada en época de elecciones y después se pone muy activo políticamente cuando llegan las elecciones, causando los trastornos que estamos viendo a la presente fecha. Informó Héctor Romero. El binomio presidencial Álvaro Noboa, Gino Cornejo demanda la intervención de las Naciones Unidas y organizaciones de Estados americanos para que investiguen la supuesta violación de derechos humanos al no permitir que pueda oficializar su candidatura en el Consejo Nacional Electoral. Veamos. Los seguidores de Álvaro Noboa y quienes integran el movimiento Justicia Social no dan su brazo a torcer y por segunda semana consecutiva no dejan de protestar en los exteriores del Consejo Nacional Electoral CNE para exigirse de paso el inicio de la inscripción del binomio presidencial Noboa-Cornejo. Inclusive, con su malestar han traspasado fronteras. Una ante la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, ante las Naciones Unidas, la misma que ya fue admitida al trámite por los derechos que pretenden violar de nuestro candidato Álvaro Noboa. Otra denuncia han presentado en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Que no vamos a parar hasta que se cumpla con la ley, hasta que se cumpla con la sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral. De ser el caso, lo resuelto por organismos internacionales sería de inmediato cumplimiento. No vamos a permitir que la corrupción prime en el Ecuador. No vamos a permitir que la falta de transparencia prime en el Ecuador. También la semana pasada presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado, informó Héctor Romero. El modelo parlamentario bicameral podría ser excluido en el informe para segundo debate que prepara la Comisión de Enmiendas Constitucionales. Este es uno de los 3 puntos medulares que proponen el Comité para la Institucionalización Democrática para consulta popular, por lo cual califican de inconstitucional esta posibilidad.
aspectos medulares plantea la propuesta del Comité por la Institucionalización Democrática para enmendar la Constitución, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, dar autonomía a la Fiscalía del Poder Judicial y volver a un modelo parlamentario bicameral. Sin embargo, este último punto podría no ser incluido en el informe para segundo debate que prepara la Comisión de Enmiendas, luego de una moción presentada por la asambleísta lojana Yanine Cruz. No habría el respaldo en plena Asamblea Nacional para poder dar paso al tema de la bicameralidad, lo que resultaría una afectación, en este caso, para dejar de lado la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana o el tema de la independencia de la Fiscalía. Esto es apoyado por la mayoría de la mesa, sin embargo, también es fuertemente criticado por los proponentes de la enmienda. Lo que está haciendo es vulnerando un principio organizativo del Estado, como es la democracia directa y los derechos de participación de los ciudadanos. Y hace referencia al artículo 442, inciso 2 de la Constitución, que señala: la iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos 2 debates. El segundo debate se realizará al menos 90 días después del primero. El proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea. No dice, este proyecto se modificará, se cambiará, se le podrá quitar todo lo que quieran, podrán hacer todo lo que quieran. No dice. El proyecto de iniciativa de reforma constitucional se aprobará por la Asamblea. Pero en la legislatura hay otra interpretación del artículo. Ninguna parte de la Constitución establece que se pueda pasar la petición o la propuesta íntegra del comité. Para eso son las comisiones especializadas, para debatir, pero la mayoría coincide, ni que no es un momento oportuno y que yo creo que sería retroceder totalmente. ¿Cuándo va a ser el momento político para una reorganización, una reestructuración de la Asamblea? Cuando todo el pueblo ecuatoriano se levante a las calles para decirles que no han hecho nada por el país. Cuando ya no tengamos la mínima institucionalidad que hoy tenemos. Dentro de la comisión no se ha definido nada, pues también hay quienes consideran que podría ser improcedente excluir una parte de la propuesta. Quiero pedir una reconsideración a los colegas. Tengo esa preocupación, desde mi punto de vista, no se lo debería eliminar y al final del día quien tiene que decir esto es el Pleno. Por lo pronto se ha ofrecido que para la primera quincena de diciembre estará listo el informe para segundo debate, de tal forma que los tiempos se ajusten y la consulta popular pueda darse en los comicios generales de 2021. Informó Carolina Basante. El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, respondió a una publicación presentada por un portal digital donde se lo acusa aparentemente de haber favorecido a contratos a una empresa privada. Dijo que acudirá ante los organismos de justicia y habló de calumnias en su contra. Veamos. Es un reportaje malicioso que también puede tener repercusiones legales. Así calificó el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, a una denuncia publicada por parte de un medio digital donde se lo acusa de haber mantenido supuestos nexos entre una empresa privada para la que trabajó y el gobierno. La empresa Veritas. Además, el titular de la cartera de Telecomunicaciones fue enfático y, mostrando documentos, sostuvo no haber desempeñado 2 cargos. Donde se demuestra justamente que no he sido empleado público y a la vez gerente de una empresa. En la denuncia se señala que el gobierno habría contratado publicidad por algo más de $7 millones, mientras él era su gerente y funcionario del gobierno de Rafael Correa entre 2007 y 2013. Según Michelena, él fue efectivamente gerente, pero cuando no era funcionario público. Usted puede ver en esta nota donde está muy fácil identificado cuándo fue mi ingreso a la empresa Veritas. Aquí está muy claro, en la fecha que se ingresó, que es en junio, del 2014. ¿Cuál es la fecha de salida de la agencia Veritas, donde yo trabajaba como gerente, en mayo del 2017? Incluso el ministro habló de calumnias y dejó claro: la empresa Veritas, durante este gobierno, no ha recibido absolutamente ningún contrato con el Estado. El ministro añadió que cuando se firmaron contratos, estos fueron totalmente transparentes. Por este caso, la Fiscalía ya abrió una investigación y dijo que acudirá ante los organismos de control. Y aquí está la respuesta. Estos documentos los voy a presentar a la Fiscalía General del Estado. Voy a rendir mi versión libre y voluntaria para demostrar esta calumnia en mi contra. Informó Marilyn Jaramillo.
Y la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, dictó prisión preventiva para el exministro de Deporte, Raúl Carrión. La magistrada además dispuso la emisión de la boleta de localización y captura del exfuncionario, acusado de presunto peculado en torno a la subdivisión de contratos en la construcción de unidades deportivas en Esmeraldas. Carrión debía cumplir con medidas sustitutivas. Sin embargo, al no presentarse ante la autoridad competente, se le dictó orden de prisión. La mañana de este día lunes se llevó a cabo la reunión del Comité de Seguridad en Guayaquil. En la cita participó la alcaldesa, el ministro de Gobierno y altos mandos policiales. El objetivo era establecer mecanismos en la lucha contra la delincuencia. Veamos. Para este martes se tiene prevista la llegada de los 500 agentes policiales que reforzarán a los 8.000 que ya existen en la zona 8. Se continuarán con los operativos de Fuerzas Armadas en lo que tiene que ver al control de armas, municiones y explosivos. Se retomarán los operativos para impactar los mercados delictuales o criminales. Fiscalía se ha comprometido a proporcionar 3 fiscales de manera permanente a este tipo de operativos a fin de que se puedan judicializar de manera oportuna. A ello se sumará el aporte que comprometió la alcaldesa de Guayaquil. 63 camionetas grandes con balizas, sirena y toda la tecnología disponible, donde los agentes metropolitanos patrullarán la ciudad en materia preventiva. La funcionaria expresó que dialogó con el ministro de Gobierno a fin de solicitar que se permita a los metropolitanos el uso de armas de tipo no letal para facilitar su tarea preventiva frente al delito. Y él ha dado su consentimiento, desde balas de goma, pasando por el gas también, todas las que podamos usar. En la mesa también se expuso la necesidad de reformar el Código Orgánico Integral Penal, con el objetivo de fortalecer la tarea por parte de los operadores de justicia. Está pendiente, por ejemplo, la aprobación de la ley de inteligencia que fue presentada el año pasado y que todavía está más de un año en la Asamblea Nacional. Están las reformas a la ley de movilidad humana, que están más de un año en la Asamblea y están pendientes de esas reformas. Para recibir a los nuevos policías que llegarán al puerto principal, Viterio ofreció 550 camas en 9 puntos diferentes de la ciudad, sitios que contarán con todos los servicios básicos, incluida la alimentación. Y pongo a disposición de los policías, de los agentes que están viniendo, el bicentenario, pruebas rápidas, mascarillas, alcohol, medicina y todo lo que requieran. Esta mesa volverá a reunirse dentro de 8 días para conocer detalles de los resultados obtenidos. Informó José Morales. Y el municipio de Guayaquil realizó operativos en varios centros comerciales y otros locales para controlar el debido cumplimiento de las normas de bioseguridad. Desde centros comerciales hasta una gallera, fue visitada por la Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil durante un operativo, con la finalidad de verificar que estén cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Empezamos el control más riguroso y más estricto, sobre todo en los centros comerciales, porque sabemos que son los sitios de mayor concurrencia y de mayor aglomeración que se produce en la ciudad. Aseguró que en ese momento no encontraron mayores novedades. Sin embargo, en la noche, en otros lugares sí hubo clausuras. Una gallera donde vieron más de 100 personas sin nada de sistema de bioseguridad y también se procedió a la clausura correspondiente. Así también un billar ubicado en el bloque 1 de Flor de Bastión fue clausurado ya que no cumplía con el aforo permitido y quienes se encontraban al interior ingerían bebidas alcohólicas. Mientras que otro local clausurado fue un restaurante en el centro de Guayaquil que funcionaba como salón de eventos y en el momento del operativo se desarrollaba un matrimonio. Informó Celeste Dueñas. Conciertos y otros eventos eran parte de las actividades de las fiestas de diciembre en la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, la presidenta de la empresa municipal de turismo aclara que respetarán las restricciones establecidas. Preste atención. Las redes sociales serán la novedad para este año. Las normativas impiden la realización de eventos masivos, además se mantendrán cerrados los parques y malecones. Pero eso no impide que igual se celebre la Navidad.
Por ello se ha pensado en por lo menos 4 conciertos que serán transmitidos en vivo mediante estas plataformas. De que todos los artistas que se van a presentar será en el Teatro Centro de Arte con el aforo permitido que el COE cantonal ha dado al Centro de Artes. De acuerdo con la agenda para diciembre presentada por la empresa municipal de turismo, cada evento a desarrollarse al aire libre será bajo las directrices que otorgue el COE cantonal para minimizar los efectos por COVID-19. También viene el concierto Sonríe Navidad el sábado 12 de diciembre en el auditorio del Museo Municipal, transmitido vía streaming. Se mantendrá el encendido de los árboles en varios sectores de la urbe, pero sin eventos que generen atracción del público. Y desde el miércoles 14 de diciembre hasta el 6 de enero se exhibirán los carros alegóricos, pero debido a la pandemia no se desarrollarán los tradicionales desfiles. Tenemos las novenas en la Plaza Colón, que es un lugar mucho más tranquilo. Desde allí vamos a preparar todo un escenario para ir día a día haciendo el nacimiento viviente y transmitiendo en vivo con nuestra cuenta en Facebook. Informó José Morales.